cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM. Muy buenos días, comunidad universitaria, querido público que nos escucha. Bienvenidos a Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, sábado 6 de junio, son las 8:03 de la mañana. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. También nos pueden ver en video en Facebook Live, Deporte UNAM y Goya Deportivo. Este programa es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. Es para mí un gusto que nos dejen acompañarlos en sus actividades matutinas este sábado. En los controles, don Crescencio Suárez, muchas gracias. En la producción nos acompaña el día de hoy Luis Trejo, Ángel Manuel Guerrero, Fabián Lascarro. Muchas gracias por todo el apoyo. Los invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp 55 45 33 64 37, o también nos pueden llamar a nuestro número en cabina 55 56 82 28 12, donde Ángel y Luis con mucho gusto responderán sus llamadas. También los invitamos a escribir sus comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook, Goya Deportivo y Deporte UNAM. Ustedes saben que nuestra universidad ofrece 98 disciplinas deportivas y una amplia oferta de cultura física, y cada sábado en este programa tratamos de ofrecerles un panorama de esta oferta en este programa Goya Deportivo por Radio UNAM. Así que vamos con el sumario del programa de hoy. Sumario. Las Pumas del equipo representativo de Fútbol Asociación de la UNAM alzaron el título de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUYES 2026 en el Estadio Olímpico Universitario. Nos acompañan en Goya Deportivo las futbolistas Natalia Vázquez, de la Facultad de Química, Valeria Mercado y Daniela Martínez, ambas de la Facultad de Arquitectura, y Laura Cristóbal, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Sebastián Micaili García López, estudiante de secundaria e integrante de la Asociación de Patines sobre Ruedas de la UNAM, se colgó 4 metales dorados durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026. Hoy está con nosotros para contarnos el camino a estas medallas. Los Enhanced Games, o Juegos Mejorados, se llevaron a cabo en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, el 24 de mayo de 2026. Donde decenas de atletas de élite utilizaron sustancias dopantes para intentar batir récords mundiales en atletismo, halterofilia y natación. Conversaremos con Emanuel Nova Sánchez, metodólogo deportivo de Deporte UNAM, para conocer las implicaciones de este evento en el rendimiento deportivo y los riesgos que conllevan. Estamos a menos de una semana para que arranque la Copa del Mundo de Fútbol 2026. En Goya Deportivo te contamos lo que debes saber sobre esta edición, que llegará con un nuevo formato y una cifra récord de selecciones participantes. Juego Limpio es la sección de Goya Deportivo que enaltece los valores del deporte universitario a través de las anécdotas de los estudiantes deportistas de la UNAM. Hoy te presentamos una experiencia de María José Flores Núñez, alumna de la FES Acatlán. El libro Área Penal, el fútbol en tiempos de la globalización, se presentó en el Instituto de Geografía de la UNAM. Te traemos una cápsula sobre este evento. El Estadio Olímpico Universitario de la UNAM fue sede de 12 finales de Fútbol Asociación del Mundial Social, evento convocado por el Gobierno de México. Reviviremos los partidos con una crónica. Cada semana en Goya Deportivo compartimos una pieza musical relacionada con el deporte, dentro de nuestra sección Fundamentos Sonoros. Hoy escuchamos Bicicleta, de la banda de rock mexicana Zoe. Esto y más, hoy, en Goya Deportivo.
la humanidad busca la mejora constante. Ser cada vez más rápidos y fuertes. El objetivo es superar nuestros límites. Y romper la marca deportiva. Resultados, puntos y marcas. Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM. Pues comenzamos nuestro programa Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, querida comunidad universitaria. Muchas gracias por acompañarnos y dejarnos acompañarlos en este sábado 6 de junio. Y pues como siempre iniciamos con muy buenas noticias en nuestro programa porque la escuadra femenil de fútbol asociación de la UNAM se proclamó campeona nacional universitaria al imponerse 4-2 a la Universidad Autónoma del Estado de México. La gran final se jugó en el Estadio Olímpico Universitario y se definió en tiempos extra en un encuentro cardíaco lleno de emociones. Pueden ver usted la repetición en YouTube de Deporte UNAM y apareció la Garra Puma en momentos decisivos. Las Pumas levantaron el trofeo durante la ceremonia encabezada por el secretario de Servicio y Atención de la Comunidad Universitaria, el maestro Fernando Macedo Chagoya, junto con autoridades de la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la Federación Mexicana de Fútbol, entre otras instituciones. Nuestra universidad, por supuesto, ahí presente. Y bueno, para contarnos más detalles de esta final que estuvo buenísima, nos acompaña Natalia Vázquez, alumna de la Facultad de Química y capitana del equipo. ¿Cómo estás, Nat? Hola, muy bien, estoy muy emocionada de estar aquí de nuevo. Muchas gracias, bienvenida nuevamente a Goya Deportivo. También está con nosotros Daniela Martínez, quien estudia en la Facultad de Arquitectura, que es defensa lateral. Es Sí. correcto, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Daniela, por acompañarnos. Y también está con nosotros Laura Cristóbal, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, y también es defensa lateral. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta por la Súper. invitación y por el triunfo. Exactamente, estamos muy felices, nos han dado una alegría, de verdad, como dice el buen Fabián, después de tantas tragedias, nos han dado una alegría en el fútbol y en nuestro Estadio Olímpico Universitario. Pues cuéntenos cómo se sienten después de tantas emociones, tantas alegrías, ahorita que ya están quizá un poco más relajadas, que ya pasó la euforia. ¿Cómo se sienten? ¿Qué nos dices, Nat? La verdad es que yo sigo como que volando, ¿no? Como que aún no me lo creo que todo haya pasado de esa forma. Y más que nada, o sea, después de todo el esfuerzo de que era algo que querías demasiado, ¿no? Algo que veías y que luchabas y por alguna u otra cosa no se daba y te quedabas a la mitad y te quedabas a la mitad. Y no, o sea, cuando el árbitro silba de que se acaba, no, fue una tremenda descarga de adrenalina, de emociones, o sea, fue maravilloso, o sea, de verdad, yo jamás pensé llegar a un logro tan grande, ¿no? O sea, después de toda mi trayectoria deportiva, la verdad es que yo decía, no, es que está muy difícil, está muy complicado, ¿no? Pero pues obviamente nunca se perdió el objetivo, ¿no? Siempre fue como de que queremos eso y vamos por eso y cambiamos la ruta, cambiamos el modo, pero el objetivo nunca se cambió y pues después de tanto tiempo, por fin se pudo culminar y la verdad es que sí, sigo sin podérmelo creer. Y lo comentas porque ha habido momentos difíciles, también ha sido sufrido. El año pasado llegaron también a la final, se jugó también en el Estadio Olímpico Universitario, la transmitimos también ahí en YouTube de Deporte UNAM, y en esa ocasión, ¿qué pasó? ¿Quién la jugó? ¿Jugaron? Sí, ¿Tú la jugaste, Nat? ¿Y sí, Dani? sí. A ver, Daniela, ¿nos puedes recordar para tener el contexto y ponerle más drama al asunto? Y yo, bueno, pues fue un torneo peculiar, porque el equipo venía, digamos, en reconstrucción. Pues recuperamos varias jugadoras que tuvieron cirugía, yo entre ellas. Entonces era, pues sí, el equipo que se esperaba que lograra algo. Ya se tenía como esa idea de que esa generación podía lograr algo.
Fuimos avanzando poco a poco en el nacional, nos íbamos sintiendo bien, estábamos en casa jugando con nuestra gente, entonces todo iba muy bien. Llegamos, creo que desde que fue el partido de cuartos de final, o sea, pasar a semifinales fue así como, ¿no? O sea, sentimos un alivio, pero todavía el día de semifinal, que a nuestro parecer fue un partido mucho más a modo que los otros, fue igual contra el Aguamex, pero estuvo más tranquilo. Y ese logro, o sea, de saltar ya a la final, ya teníamos una medalla asegurada, pues yo tampoco me lo creía, o sea, dije, ya nos vamos a ir con una medalla. Obviamente queríamos el oro y luchamos por el oro, pero fue un partido muy trabado, muy difícil contra Tigres. Igual era pues de mis primeras veces jugando en el estadio, entonces... Y el estadio se siente gigante, ¿no? Además, se ¿no? siente gigante, sí. Incluso aunque no teníamos tanta porra ese día, o sea, se escuchaba, creo yo, la acústica en ese lugar es impresionante, entonces a mí me encanta. Fueron muchas emociones, al final un 1-0, estuvo muy trabado. Y entonces, bueno, no se logró en esa oportunidad, ¿no? Fueron subcampeonas, Fuimos que bueno, que tampoco no es poca cosa, no es poco mérito, pero había ese antecedente, ¿no? De buscarlo. También en años pasados, ¿no? Habían llegado cerca, Sí. y bueno, fue un camino hacia arriba, ¿no? Llega a esta final en el Estadio Olímpico Universitario, dentro del contexto del mundialito social, además, que había muchas finales ahí, había mucha gente, y llegan contra la UMX. Acaba el partido 1-1, ¿cierto? En los 90 minutos, también trabado, como dices, Dani, y entonces llegan los tiempos extra, que fue podría decir una montaña rusa, ¿no? De emociones. Cuéntanos un poco cómo se vivió de este lado, Laura. Pues de este lado se vivió con mucha emoción, porque es mi primer nacional, y en los últimos minutos entré a pisar el estadio, entonces fue una emoción, o sea, inexplicable. O sea, todavía ese día yo no podía con tantas emociones, o sea, yo no sabía cómo sacarlas, de hecho no sabía, o sea, no me la creía, porque a pesar de que pues estaba en la banca o así, pues se vive de una forma diferente, ¿no? Y cuando me dicen, cámbiate la papeleta, así, o sea, fue inexplicable entrar unos minutos a la cancha. Toqué el primer balón luego que entré de un tiro libre que mandaron, entonces fue algo inexplicable. O sea, yo sigo feliz, emocionado, porque yo digo, o sea, no sé, sigo con una emociones acá de recordar el partido y decir, no manches, o sea, sí, mi primer nacional, y jugué y dije, no. Y saliste campeona. Y salí campeona. Oye, Laura, y por lo que debemos ver por tu cabello puma, ¿no? Color puma, pues es tu primer año, entonces. Sí, es mi primer año. Perfecto, ahí lo podrán ver en nuestra transmisión de Combina Facebook. con la medalla. Exacto. Y si no lo están escuchando, imagínenselo. Así que este ritual, ¿no? De tener el cabello dorado. Bueno, se alargó hasta los tiempos extra. ¿Y cómo trabajaron a nivel físico y mental, ¿no? Para poder llegar a estas instancias? La verdad es que en el tiempo extra, pues obviamente es un cansancio que pues que se expresa, ¿no? Después de tanto tiempo jugando. Pero se veían muy bien, se veían frescas y anotaron unos golazos, que era un 4-2. Entonces ahí, en esos tiempos extra, pues cayeron 3 goles. Cuéntenos cómo se trabaja esto, Natalia. La verdad es que creo que durante los entrenamientos y más que nada en la pretemporada es donde sí se le mete todo el pulmón a todo este trabajo. Y creo que eso es algo que tenemos consciente en el repre, que nadie nos gana por piernas. O sea, creo que todas tenemos una condición y una resistencia bastante alta, que cuando dijeron tiempos extra, que la verdad es que me sorprendió bastante. Jamás en algún partido habíamos tenido tiempo extra. Usualmente es directo a penales. ¿no? Y esta vez fue como de que tiempo extra. Yo ahí en ese momento sentí, creo que un alivio más grande, porque aunque en realidad los penales tenemos una portera buenísima, siento que pues es un volado, ¿no? Al final de cuentas, nuestra portera es buenísima, pero pues obviamente tiene la desventaja, ¿no? Entonces cuando dijeron tiempo extra, la verdad es que sentí un alivio porque dije, no, o sea, por piernas, por pulmón, por resistencia, no nos van a ganar. O sea, es ahí donde ellas no van a poder más.
Y creo que dicho y hecho, creo que nosotras seguimos adelante, seguimos corriendo, seguimos luchando y pues aparte creo que este equipo es puro corazón, ¿no? O sea, pura entrega y pues te digo, o sea, el objetivo estaba claro, no lo íbamos a soltar, o sea, ya sabíamos lo que era jugar en el estadio, ya sabíamos lo que era perder una final, ¿no? Entonces ahora más que nada era saber qué se siente ganar, ¿no? Entonces creo que no lo soltamos, seguimos luchando y ahí fue donde encontramos pues ahora sí que ciertas desventajas del rival como para poder entrar, ¿no? Y que claramente fue la forma física. Y lo aprovecharon totalmente a su favor, se notó en este encuentro que los invitamos a revivir en nuestra transmisión en YouTube. Oigan, y pues nuestros radioescuchas ya mandan saludos al equipo de Fútbol Asociación, ya están ahí muy pendientes de ustedes, Didier Castillo, Alma de los Santos, David Vázquez también, Martín Díaz, Israel Moreno Valenzuela, profesor de Taekwondo, Luis Bolaños, Marce Vázquez, que es parte también del equipo, es fisioterapeuta y también conductora aquí en Goya Deportivo. Sí. No le tocó estar acá, ni modo, pero también un gran saludo nos manda. ¿Quién más está por acá? Fabiola Rodríguez, Dani Martínez, Armando Guerrero, Valentina Flores, Diego Mendoza, Berenice, Laura, Sagitario Díaz. Gabriela Armendáriz comenta, bravo. Israel dice, felicidades a todas las chicas del representativo de fútbol. Ahí está, también reconociendo desde otras disciplinas el trabajo. Y de hecho, yo vi que varias personas fueron los de americano, fueron los de yoga, fueron así como que fue una gran comunión del deporte universitario en esa final que fue muy emocionante. Si echaran un vistazo a todo su recorrido, Dani, ¿cuál considerarían que fue la pieza clave para este resultado? ¿Tú desde cuándo juegas en el Repre? Yo tengo 13 años jugando en el Repre, llegué desde extensión a mis 13 10. años Sí. jugando en el Repre. Sí. Wow. Bueno, pues un gran recorrido. ¿Tú, Nat? Me parece que 9. 9 años. Y Laura dijimos que es su año. primer año, ¿no? Entonces tenemos de todo aquí. Entonces, 13 años, creo que te cayó muy bien esta pregunta justo aquí. Este vistazo al recorrido, ¿cuál es la pieza clave para este resultado? Uy, yo creo que es la resiliencia, el nunca darte por vencida, pese a cualquier adversidad, mantenerte positiva. Pues te comentaba, ¿no? O sea, tuve un par de cirugías, sobre todo como la más importante en el 2024, y para mí ese fue como el punto, pues, que cambió todo, ¿no? Y fue empezar a disfrutar todo, no solo entrenamiento, sino la vida en general. Entiendes que todo puede cambiar en un segundo, entonces, pues sí, creo que ese para mí fue el punto clave. Afortunadamente, pues, contamos con un gran equipo, o sea, mis compañeras, entrenadores, y como dices, justo el equipo multidisciplinario que hay detrás, por ejemplo, Marce, ¿no? La doctora Fabiola, ahorita tenemos al doctor Yael, la doctora Jos, y todo el equipo que está en Medicina del Deporte, Agus, Diana, Juanita, Ale, todos ellos son increíbles profesionales que me ayudaron a salir adelante en esa situación. Entonces creo que gracias a ellos, a mi familia, se pudo dar esto. Manden un saludo a sus coaches también para que sientan también este cariño, este reconocimiento. Recuérdenos cuál es el rol que tienen los entrenadores y mándenles un saludo también. Pues sí, obviamente a Jair Juárez, nuestro entrenador en jefe, bueno, Héctor Cervantes, alias Fefo, auxiliar y la mente maestra del equipo, ¿no? Sin él, el equipo sería completamente diferente, el análisis y todo lo que sabe Fefo es increíble, ¿no? Mucha experiencia igual en el Repre. Siempre admirables, nos dice Marce Vázquez, que nos manda aquí el comentario. Gabriela Domínguez comenta, mi capitana 4, Nati, te quiero, dice tu mamá. Sí. Muchas gracias por los comentarios. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos a hacer una breve pausa de esta charla y vamos a volver? Estamos en la fiebre del fútbol, en la fiebre mundialista, y este mundial ya está a la vuelta de la esquina. Comienza el próximo 11 de junio con el partido inaugural de la selección mexicana frente a Sudáfrica, y en este ambiente mundialista pues les recordamos, les traemos una cápsula sobre este evento, si les parece bien. Sí, claro. Volvemos.
La cuenta regresiva ha comenzado. El Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y México se prepara para hacer historia. El Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto del planeta en inaugurar 3 Copas del Mundo, cuando la selección nacional se enfrente a Sudáfrica el próximo 11 de junio. Esta no será una edición cualquiera. Por primera vez, 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, se unirán como anfitriones para organizar el Mundial. Además, la FIFA ha ampliado el formato de 32 a 48 selecciones participantes, lo que garantiza un total de 104 partidos. La expansión del torneo abre las puertas a nuevos aspirantes al título. Naciones como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán cumplirán el sueño de disputar, por primera vez en su historia, un partido en el máximo escenario del fútbol internacional. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Volvemos a Goya Deportivo con nuestra charla con las Pumas campeonas de fútbol asociación, las Pumas que ganaron el Campeonato Nacional Universitario Anúyes 2026. Nos acompaña Natalia Vázquez de la Facultad de Química, Daniela Martínez de Arquitectura, Laura Cristóbal de Enfermería y Obstetricia, y se une a la mesa Valeria Mercado de la Facultad de Arquitectura y Defensa. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar acá. Y acabamos de escuchar una cápsula del Mundial. Ya sabemos que tiene un nuevo formato, hay más equipos, hay más partidos. Pronósticos, rapidísimo, Nat. Yo creo que lo gana España, la verdad. España. Valeria, ¿tú qué dices? Yo le voy a ser fiel a mi México. México. México lindo y querido. Daniela. Portugal con el bicho. Portugal, ya le toca al bicho, ¿no? Y Laura, ¿tú qué opinas? Argentina con Messi. Argentina, ahí buscando el campeonato. Veremos, ahí están anotados, Anotados aquí. Veremos a la vuelta, a ver cómo salen, pero ya están los pronósticos ahí dados. Y bueno, estamos hablando de su campeonato, ahorita es su momento. El Estadio Olímpico Universitario, este espacio las vio ser campeonas, ¿no? Y también el fútbol femenil pues ha ganado cada vez más espacios, ¿no? Desde su experiencia, que ya nos decía Daniela, lleva 13 años en el Repre, Laura pues está en su primer año, Natalia lleva 9 años. ¿Tú, Valeria, cuántos años llevas? Yo llevo 8 años. 8 años también, sí. Entonces bueno, es una gran experiencia que han tenido. Desde su experiencia, ¿qué cambios han observado, ¿no? En este camino, en el reconocimiento, en el apoyo hacia las mujeres futbolistas, en tu caso, Vale? Yo creo que sí ha habido un cambio progresivo, sobre todo en la visibilidad, en el apoyo en los medios, etcétera, etcétera. Y creo que está apenas como despegando, digámoslo así, porque creo que todavía el fútbol femenil tiene mucho a futuro. Sí, total. Y veíamos que la Liga MX salieron los datos que es la más vista en el mundo, ¿no? Entonces aquí en México, bueno, pues ha tenido ese impulso, ha costado obviamente, pero ¿por qué consideran importante, ¿no? Que las niñas y las jóvenes vean referentes femeninos en el fútbol, ¿no? Que antes no sé si era tan común, ahora ya es más parecido, pero ¿qué opinan? Dani. Pues creo que es muy importante porque, bueno, o sea, yo de pequeña no recordaba así como que grandes referentes o que hubieran muchas, ¿no? Uh-huh. Creo que ahorita hay amplias jugadoras de todos lados que son muy admirables y que justo gracias a esta visibilidad, no solo niñas pequeñas, sino niños, ya podemos ver que tienen sus playeras de jugadoras, ¿no? Cuando antes era completamente impensable, ¿no? Y yo podía tener, no sé, una de Chicharito, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues, puedo tener una de Alexia, de Aitana, diferentes jugadoras. Entonces creo que ha sido muy importante este crecimiento a nivel mundial. ¿Qué tal? Chicharito, ¿Qué personaje, ¿no? Interesante, diría yo. Interesante que lo menciones. Ya será tema para otro programa, ¿no? Porque decíamos ahí en la oficina, ¿no? ¿Cómo es el dicho? O vives lo suficiente... No. O mueres en de héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Qué barbaridad. Bueno, pero esto que dices es muy importante. Iba a preguntar como qué referentes, ya nos has dicho algunos nombres. ¿Algo que quieras agregar, Nat, por ejemplo? Creo que sí es importante porque creo que das pie a que las infancias, las niñas en este caso, se atrevan a soñar.
que sí vean un poco más alcanzable el hecho de decir, yo quiero ser jugadora profesional y que ya haya un camino, ¿no? Probablemente aún le falte mucha estructura a ese camino, pero que ya tengan cierta luz de ver hacia dónde dirigirse, cómo dirigirse, qué hacer cuando realmente, pues, las niñas tienen talento, ¿no? Y saben jugar fútbol. Creo que eso es muy, muy importante. Exactamente. Y en tu caso como, pues, novata del equipo, Laura, ¿tú cómo entraste al fútbol? ¿Por qué te llamó la atención este deporte? ¿Y qué te ha parecido hasta ahora? Que el primer año y campeona. No, pues, bueno, por ejemplo, el fútbol me lo inculcó mi papá. Empecé a jugar desde los 4 años. Primero yo iba a ser portera, o sea, ese fue el root, pero después no fue para mí y le di la playera literalmente a mi hermano porque pues estábamos en un mixto. Y entonces pues sí me ha costado bastante porque muchas veces en mi infancia sí era así como de tú no perteneces aquí, tú qué haces aquí, eres niña, ¿no? Entonces pues obviamente como dices, ha tenido mucho progreso porque pues yo creo que todas empezamos con un mixto, o sea, no había un equipo femenil. Entonces después trascender y llegar a un equipo femenil para mí sí es como una nueva experiencia porque a pesar de que ya tenía como otras referencias en las libres, pues llegar con ellas, convivir y entrenar y ver la otra cara de la moneda y ver que pues no solo es un partido, no solo es entrenar, sino también pues la unión, la familia, todo, pues todo el apoyo que tenemos pues como equipo, creo que es lo que me ha ha hecho sentir más arropada y mucho mejor en pues mi primer año, ¿no? Entonces sí me hacen sentir muy bien, o sea, llegar con ellas y decir, no manches, o sea, grandes personas. Se hace una familia, que quizás sea un cliché, un lugar común. ¿Es necesario que se lleven bien dentro y fuera de la cancha? O más bien fuera de la cancha para que jueguen bien dentro. ¿Es necesario? ¿Tú qué opinas? Yo creo que no es necesario, pero es un plus. Realmente lo que pasa también fuera de la cancha suma o resta dentro. Entonces sí es importante, pero no es necesario. ¿Qué tal? Porque también es un factor, ¿no? Que juega. Norma Contreras comenta felicidades al equipo, muy especial a Dani. Le mando un mensaje. Qué bonito. Isra nos dice, Isra Vaz comenta muchas felicidades a las campeonas, sobre todo a la Natas, dice. De su papá y su abuelita. Pues ahí están los mensajes de la familia. También esto es una red de apoyo, ¿no? Importante, ¿no? La familia. ¿Qué rol ha jugado como estudiantes deportistas? Además, que no es sencillo estudiar química en la Facultad de Química, Arquitectura, en Enfermería y Obstetricia. ¿Cuál es el rol de la familia? Dirían, ¿quién quiere? ¿Quién dice yo? Yo. Nat. Pues la verdad creo que sí es muy importante. Bueno, yo desde que empecé a jugar fútbol, mi familia ha sido muy importante. Mi abuela me compró mis primeros tenis de fútbol y fue así como de que estar a ciegas porque ni siquiera sabíamos, ¿no? Me compró creo que unos de futsala, pero yo fui feliz. Y conforme fue pasando el tiempo, la verdad es que mi papá me llevaba a los partidos, mi abuelo. Después acá, ya que crecí, obviamente, pues mis papás ya les costaba un poco más de trabajo ir a mis partidos porque pues trabajan, pero cuando eran partidos importantes mi mamá siempre estuvo ahí, mi papá también, en estos últimos estuvo ahí y más que nada que también fui una persona que sufre de lesiones a cada rato y pues mi mamá la verdad es que se rifó con todo, de que necesito estudios, vamos, de que necesito tal cosa, vamos, que el material de fijado, que cualquier cosa, las tobilleras, esto, el otro, siempre estuvo, siempre me lo dio. Y también agradecerle porque en teoría el año pasado era mi último, ¿no? Y pues yo le dije, por favor, uno más, este es el bueno. Y mira, sí. Y sí fue el bueno. Y pues mi mamá como que no, ya, que, o sea, asienta cabeza, tienes que empezar a trabajar, ganar experiencia. Y le dije, no, por favor, uno más, este ya es el último. Me dijo, está bien, me apoyó en todo, absolutamente todo, y bueno, por fin sí fue el bueno. Sí fue el bueno, ¿y sí va a ser el último? Sí, ahora sí ya, y más que nada, no porque yo quiera, sino porque ya mi edad ya no me lo permite. Acaba la elegibilidad, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, qué manera de retirarse. En tu caso, Dani, ¿todavía tienes chance de jugar o también ya ese fue el último? No, también, bueno, en teoría por edad sí, pero pues ya estoy en 10º semestre, estoy terminando mi tesis, entonces pues sí fue el último. ¿Y cómo lo combinas la escuela y el deporte? Dinoslo de manera muy breve.
La verdad es que es muy curioso porque yo no funciono si no hago ejercicio. Entonces, si solo voy a la facultad y digo, ya me pongo a hacer tareas después, no funciono, me duermo, estoy muy cansada. Totalmente. En cambio, si voy a entrenar, regreso con energía, sé que ya ocupé tiempo, entonces tengo que ser lo más eficiente posible para realizar mis tareas, porque también necesito dormir para poder entrenar. Entonces, es algo muy curioso, es una relación muy curiosa, pero yo no funciono sin el ejercicio. Entonces, un complemento totalmente, ¿no? Sí. El ejercicio, el deporte, el estudio, para que apreciemos esta importancia que tiene. A veces no nos damos cuenta o decimos, ay, pues nada más van a jugar o van a perder el tiempo o es de vagos, ¿no? Pero es un complemento, una parte de la formación integral. Oigan, tenemos que ir cerrando la charla, el tiempo es tirano aquí en la radio, pero Valeria, dinos, ¿qué mensaje te gustaría compartir a la comunidad universitaria con las mujeres que sueñan ser futbolistas, ¿no? Con las niñas? Más que nada, no dejen de soñar y nunca se rindan. Va a haber muchas personas que les van a decir que no se puede, les van a poner muchos obstáculos, pero siempre se puede, siempre hay una manera y como dice Nat, hay que soñar, hay que creérselo y confiar en uno mismo, sobre todo. Pues muchísimas felicidades a todas por este gran éxito. Ustedes 4 están aquí en la cabina, pero son un equipo mucho más grande, están representando a todo el equipo y no, como decíamos, no nada más a las jugadoras, a todo el equipo multidisciplinario, a todas las familias también que están detrás y que a veces no se ve. Muchísimas felicidades a todas. Muchísimas gracias. Natalia Vázquez, alumna de la Facultad de Química y capitana del equipo, muchas gracias. Gracias a ti. Valeria Mercado, de la Facultad de Arquitectura, Defensa. Con gusto. Gracias. Daniela Martínez, también de Arquitectura y también Defensa. Gracias por la invitación. Y Laura Cristóbal, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas ustedes por compartirnos esta experiencia. Gracias por venir a Goya Deportivo y que vengan más logros. Muchísimas gracias. Queridos radioescuchas, continuamos con más fútbol celebrado en nuestra casa, en nuestra universidad. Ya les habíamos contado que esta final donde fueron campeonas nuestras Pumas fue en el marco pues del mundialito escolar, del mundial social convocado por el gobierno federal, y les presentamos una cápsula con todos los detalles de este mundialito. El Estadio Olímpico Universitario abrió sus puertas a las finales de la Olimpiada Nacional CONADE, los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUYES y el Mundialito Escolar, competencias que forman parte de la iniciativa Mundial Social, impulsada por el Gobierno de México. Del 27 al 29 de mayo, el Estadio de Ciudad Universitaria fue escenario de 12 encuentros en las ramas femenil y varonil. Durante el primer día se disputaron las finales de la Olimpiada Nacional CONADE. En la categoría Sub-14 femenil, Nuevo León se quedó con el campeonato. En la Sub-15 femenil, el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior conquistó el título. Aunque las integrantes de este equipo no residen en territorio mexicano, siguen teniendo las raíces que las conectan con el país y no ocultaron su emoción al poder disputar la final en el estadio de la UNAM. La capitana del equipo nos compartió su sentir al jugar en el Estadio Olímpico Universitario. Se siente un estadio grande y me siento realizada por lo que hemos hecho. Lograr un 3-1 en la gran final es importante porque es mi primer y último año, ya que he cumplido los 15. Estoy orgullosa de mí y de mi equipo. En la rama varonil, Aguascalientes se coronó en la categoría Sub-14, mientras que Tamaulipas hizo lo propio en la Sub-15. Después de alzarse con la medalla, un par de jugadores de Aguascalientes nos compartieron sus emociones al disputar este torneo y la final en el recinto universitario. Pues es una experiencia muy bonita porque es la primera vez que visito pues, aparte esa ciudad y este estadio. Este estadio, ¿verdad? Pero al minuto de tocar el primer balón sentí una alegría y buscar ganar y ir por todo. Mucha felicidad darle a mi estado su primer medalla de oro y vamos a ir por más. La segunda jornada estuvo dedicada a las finales del Mundialito Escolar en las categorías de educación media superior y de los campeonatos nacionales universitarios ANUYES, donde participan instituciones de educación superior, tanto en la rama femenil como varonil. En educación media superior, la Ciudad de México se proclamó como primer lugar en la rama femenil y Tamaulipas en la varonil.
En la final de educación superior varonil, la Universidad Autónoma del Estado de México se quedó con el campeonato. La femenil tuvo como protagonistas a las Pumas del equipo representativo de fútbol Asociación de la UNAM, quienes se enfrentaron al combinado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, el encuentro se definió en tiempos extra, donde la garra Puma apareció para sellar una victoria de 4-2 y levantar la copa en casa, el Estadio Olímpico Universitario. Finalmente, en primaria, Jalisco conquistó el título femenil y Nuevo León el varonil. En secundaria, el equipo de Baja California y Baja California Sur ganaron el título en la rama femenil y varonil respectivamente. Los 12 equipos campeones fueron premiados en una ceremonia encabezada por autoridades de la Secretaría de Educación Pública, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Federación Mexicana de Fútbol. Así concluyeron 3 días de actividad deportiva que reunieron a estudiantes de todo el país para vivir la emoción de la competencia en el histórico Estadio Olímpico Universitario. Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Regresamos a Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 8:40, hoy sábado 6 de junio. Es un gusto que nos sigan acompañando en Goya Deportivo. Y tenemos pues más información sobre el deporte universitario. Sebastián Micaeli García López, estudiante de secundaria e integrante de la Asociación de Patines sobre Ruedas de la UNAM, se colgó 4 medallas de oro en patinaje de velocidad durante la Olimpiada Nacional CONADE 2026, celebrada del 26 de mayo al 1 de junio en el patinódromo de Apizaco en Tlaxcala. El auriazul se subió a lo más alto del podio en las pruebas de 600 metros sprint, 5 y 8 kilómetros por puntos y 16 kilómetros maratón ruta. Y hoy está con nosotros para contarnos el camino a estas medallas. Bienvenido, Micaeli, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien, la verdad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué te gusta más, Sebastián, Micaeli? Sebastián está bien. Sebastián, súper. Háblale súper fuerte al micrófono para que te escuchen muy bien tus fans. ¿Te parece bien? Sí. Va. Oye, Sebastián, entonces. Sebastián, ¿cuál fue el secreto? ¿Cuál es tu secreto para lograr 4 medallas de oro en distintas pruebas que ahorita nos contarás pues de qué se tratan? Pero, ¿cómo le haces? Pues todos los días voy a entrenar siempre lo mejor posible para poder conseguir los resultados. Aunque no tenga ganas, tengo que ir y cumplir. A veces pasa eso, ¿no? Que uno no tiene ganas y ¿cómo le haces? ¿Es pura disciplina? Sí, pues voy y pues normalmente siempre me cuesta empezar, pero ya en el entrenamiento se pasa muy rápido y lo disfruto mucho. Sí, una vez ya arrancando, sí, ya, ¿no? Nada te detiene. Oye, entonces fueron 4 pruebas, dijimos 600 metros sprint. Vamos a empezar por esa, si te parece bien, que veo es como la más rápida. ¿De qué se trata esta prueba? Pues se trata de dar 3 vueltas a la pista, porque cada vuelta mide 200 metros. Salimos de una parte muy cercana a la curva y de ahí son solo 3 vueltas. Ahí quedé primero después de salir algo mal, porque empecé en cuarto de 8 que clasificaron a la final, porque antes hubo una semis, que esa la pasé de segundo. Me ganó un niño de Nuevo León. Y pues salí y quedé cuarto. Pero luego en las vueltas siguientes fui rebasando uno por uno hasta en la última llegar a rebasar al puntero.
Wow, y así se logró. Entonces es en una pista, decíamos en el patinódromo, ¿no? Es parecido Sí. a un velódromo, digamos, es un óvalo. Sí, algo así, Ok, más o menos. perfecto. Y entonces ahí es donde se hace esta carrera, que como dices fue emocionante porque venías del cuarto lugar, rebasaste y llegaste en primero, ¿no? Y después tuviste también el oro en 5 y 8 kilómetros por puntos. Entonces, ¿en cuántos días fue la competencia? Porque no creo que haya sido en uno solo. Fue miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ok. Pero yo solo corrí... El primer día no corrí porque ese era solo para velocistas y para los fundistas de una categoría superior. Ok. Entonces yo corrí solo 4 días. 4 días, pero bueno, aún así... Sí, es bastante. ¿no? Sí, es bastante, como ahora sí, cada día fue una prueba. Sí. Entonces, bueno, complicado. Y esta fue, pues, de 600 metros y las otras ya fueron de 5 kilómetros y 8 kilómetros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Sí. ¿también el medio fondo, te especializas en ello o cuál sería tu fuerte, dirías? Sí, mi fuerte es el fondo. Son bastantes largas distancias, más o menos. Ujú. Y entonces 5 y 8 kilómetros. Ahí, ¿cuál es la estrategia, no? Al diferencia de la que platicábamos de 600 metros. Es que en la de 5 kilómetros, como son por puntos, se supone que gana el que jala más. Ok. O bueno, el que va puntuando en las vueltas. Ya que a partir de la vuelta 20 se empiezan a otorgar puntos 2 y 1, dependiendo de cómo lleguen. Solo a los primeros 2. En eso, pues la estrategia fue ganar todos los puntos posibles en las primeras vueltas y con eso buscar el resultado. Pero al final mis competidores no aguantaron el ritmo que llevaba, entonces les saqué un cacho. Y pues terminé jalando todos los puntos yo. Wow, entonces es por puntos. Sí, como y decíamos. la otra es eliminación, la de 8 kilómetros. ¿Y ahí cómo funciona? Ahí tocan la campana y cada vez que suena hay una eliminación en la vuelta siguiente. El último que llegue es eliminado. Sí, Y solo quedan 3 para la última vuelta y ahí se definen los lugares. Wow, ¿y cuántas vueltas son más o menos? En la de 8 kilómetros son 40 vueltas. Wow, entonces ahí hay una estrategia, ¿no? Tiene que ser muy estratégico para no quedarte en último, Sí. ¿no? Y no ser eliminado. Sí, sí. Pues lo que yo hacía más que nada era quedarme en los primeros 3 en todas las vueltas y ver cuántos estaban detrás de mí. Y en caso de que aceleraran, yo rebasarlos para nunca quedar de último. Claro, totalmente. Y después vienen los 16 kilómetros de maratón en ruta. Sí, A ver, cuéntanos cómo está. Ese es muchísimo más largo y también ahí como en ruta la pista, no corremos en la pista, corremos en una calle que cerraron. Esa calle ese circuito medía aproximadamente 1,7 kilómetros, entonces estaba largo. Okay. Ahí la estrategia fue aguantar en el pelotón las primeras vueltas y a partir de la cuarta vuelta empezar a tomar mi ritmo y llevarlo pues hasta el final. Ahí está, entonces ese fue el secreto para los 16 kilómetros, que bueno, es complejo, son pruebas duras, desgastantes, ¿qué se siente ya cuando terminas y te dicen, fuiste el campeón? Pues me siento bien porque pues hace que mi esfuerzo valga la pena, que todos los días que entreno pues sientan como que sí funcionan. Claro, totalmente. ¿Cuál fue la más difícil y por qué, dirías tú? La de 600 metros. Porque no estuvo fuerte, decías. No, es que no soy tan habilidoso saliendo y pues tengo contrincantes más fuertes. Pero supe llevarla y por eso gané. ¿Qué tal, Aún así se logró el resultado. ¿Qué pasa por tu mente para mantener el ritmo, ¿no? Después de tanto tiempo, después de tanto esfuerzo, ¿cómo le haces o en qué estás pensando? Pues más que nada pienso bueno, es que realmente no pienso en muchas cosas, solo me divierte estar ahí, estar compitiendo, estar ahí dando todo lo mejor de mí para llegar a un resultado. Quizás esa es la clave, ¿no? Divertirse, no Sí. pensar tanto. Yo creo que sí. ¿Y qué valores te ha dejado el patinaje en general, esta competencia? ¿Qué enseñanzas? Pues que nunca debo de rendirme porque
En la de 600 pensé que no la llegaba porque tengo contrincantes muy fuertes. También el respeto a todos los competidores, porque sé que todos están haciendo un esfuerzo para llegar ahí y poder competir en su mejor versión. ¿Qué tal? No rendirse, el respeto, valores muy importantes que nosotros tratamos de pues a fomentar en este programa, en el deporte universitario. Siempre hablábamos con las chicas de fútbol cómo estas enseñanzas se aplican también a la escuela, ¿no? Y a la vida, sí. ¿no? En tu caso vas en la secundaria y qué mejor momento, ¿no? Para poder aplicarlos. Y fíjate, estamos hablando de valores y vamos a hacer una breve pausa en nuestra charla para escuchar una anécdota en nuestra sección Juego Limpio. Vamos a escuchar a una estudiante deportista que nos comparte una anécdota sobre la bicicleta. ¿Qué te parece? Sí. Vamos a escucharla y volvemos. Juego Limpio es la sección de Goya Deportivo que promueve los valores del deporte universitario a través de experiencias de los estudiantes deportistas y entrenadores de la UNAM. María José Flores Núñez, estudiante de arquitectura en la FES Acatlán, nos platica una anécdota en un entrenamiento de ciclismo con su familia cuando era niña. Hace algunos años, en algún entrenamiento de la bicicleta, todo iba bien hasta el momento en el que llegó una subida, acababa de llover. Entonces, al momento de avanzar, aceleré y había una coladera. En esa coladera no se atoró la rueda de mi bicicleta, pero yo frené mal y salgo volando al otro lado de la calle. Y pues bueno, afortunadamente traía casco, pero pues el casco se quebró prácticamente. Me levantaron de la bicicleta y pues tomaron la decisión de llevarme al hospital. Y pues ya cuando me entregaron pues los resultados de la tomografía, pues no me dejaron ir porque pues resultó ser que tenía una doble fractura cabalgada en el cráneo. Tras el accidente, Majo pasó por un complicado proceso de recuperación. Fue lo que, bueno, a mí me dolió más, que no se podía hacer una cirugía. Pues el hueso tenía que ir acomodándose solo. Como estaba encimado, tenía que regresar pues a su posición. Entonces pues la forma de que eso pasara era yo manteniéndome quieta. Y pues bueno, como iba todavía en la primaria, pues lo que hacía normalmente en el receso era jugar, no caminar. Entonces pues para mí sí fue un proceso pues bastante complicado para mí. Y tuve un periodo de 1 año de recuperación y pues la verdad para mí fue lo más feliz que me dijeran que pues ya iba a poder regresar. A pesar de lo sucedido, la ciclista Puma comparte el aprendizaje que le dejó esta experiencia. Pues principalmente fue la paciencia por toda la espera que tuve que tener para poder volver a subirme a una bicicleta o pues sí bien tocar de nuevo pues no sé la carretera sobre la bicicleta. Por último, compartió una recomendación sobre el uso de protección para todos los ciclistas. Siempre traer el equipo pues bien y sobre todo el casco traerlo pues bien ajustado, la verdad, traerlo bien acomodado porque pues, la verdad salva de muchas cosas. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos, querida comunidad universitaria. Y les recordamos que estamos con Sebastián Micaele García López, integrante de la Asociación de Patines sobre Ruedas de la UNAM, que ganó 4 medallas en la Olimpiada Nacional CONADE. Hablábamos de valores, escuchamos esta cápsula de Juego Limpio sobre pues, una situación desafortunada que luego pasa en el deporte. Esta ciclista que sufrió una caída, pero que bueno, regresó a la bicicleta. ¿Tú te has caído de los patines, Sebastián? Sí, muchas veces. Muchas veces. Sobre todo al aprender a patinar, que fue por allá del 2022 que empecé. Ahí me caía demasiado. ¿Y tienes que aprender a caer también? Me imagino. Sí. O le haces como puedes, metes las manos y ya. No, sí, hay una forma para caer y evitar lesionarse. Yo más o menos sé, pero no soy muy bueno. Ok, pero fíjate, es algo que también quizá se debe... Bueno, no sé si se debe entrenar porque no queremos que pase mucho, pero sí, también es necesario saberlo, ¿no? Cómo caer. Oye, y además de estos 4 metales en esta Olimpiada Nacional CONADE, que es un evento muy importante en el deporte de nuestro país porque es el semillero
¿no? Para las competencias que vengan importantes, internacionales, nacionales. No es la primera vez que ganas 4 oros en una competencia nacional. También en febrero de este año, en el Campeonato Nacional Copa de la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas, obtuviste los metales en 600 metros pista, en 5 kilómetros por puntos, 7 kilómetros eliminación y 7 kilómetros ruta. ¿Qué es lo que has mejorado como patinador? ¿Cómo ha sido este trayecto? ¿A qué le debes este éxito? Que ya nos lo habías adelantado, pero vamos a reforzarlo. Pues igual a seguir entrenando y no bajarle, porque aunque gané, tenía que seguir entrenando porque sabía que todos iban a hacer lo mismo. Y pues sí, seguí entrenando como siempre lo he hecho, que es dejar todo en la pista, todo lo que tengo, y seguirme preparando muy bien, gracias a mi entrenadora. Ahí está. Pues lo haces ver muy fácil, mi estimado Sebastián, ¿no? Trabajar, no hay otra más que trabajar. Yo no conozco otra forma. No, entrenar en este caso, ¿no? Entrenar es lo que hay que hacer. Con estos resultados, ¿qué metas vienen, no? ¿A dónde más se puede llegar? ¿En qué sueñas? ¿Qué eventos vienen? Actualmente ya es lo máximo a lo que puedo llegar, pero en unos años planeo poder irme a competir a otros países. Claro. En Panamericanos y mundiales y todo eso. Es el objetivo. Sí. Está planteado. Pues seguramente te irá muy bien porque eres muy constante, muy disciplinado y nuestros radioescuchas lo saben, nos mandan saludos. Dalia Zavala, David Vázquez, Sixta Gutiérrez, Armando Guerrero, Ri DL, Roxana Olivia, Juan Carlos Osorio, Ranfer Igá, Isa, Hans, también la Asociación de Patines sobre Ruedas de la UNAM, Mijael García, Mari Carmen Sánchez, que es tu entrenadora, sí. ¿Cierto? Un saludo a la profesora también por este gran trabajo, Sandy Bautista, Fabiola Rodríguez, Natividad López también, la Asociación de Clavados de la UNAM está por ahí muy pendiente, quizá queriendo reclutarte, quién sabe. Felicidades, crack, dicen acá. Abril Mayo comenta: muchas felicidades, Mica, te manda saludos tus compañeros de asociación. Y América Torres también comenta: muchísimas felicidades a Mica. ¿Quiénes han sido algunas personas, ahora hablando y leyendo algunos de los comentarios, quiénes han sido algunas de las personas que te han apoyado en tu camino, que han sido importantes para ti? Pues sobre todo mis papás, que son los que me llevan, me traen, me dan de comer lo que necesito. Sobre todo ellos, mi entrenadora que hace el esfuerzo por poderme entrenar, un nutriólogo también. Pues yo creo que mi familia, tíos, abuelos que me apoyan desde sus casas, que sí me agradezco con ellos. Hay una red de apoyo que a veces no se menciona, ¿no? A veces obviamente hay un ganador, hay un deportista que es como el protagonista, ¿no? Del deporte, pero toda esta red que está atrás, que a veces no vemos, también nos lo platicaban las chicas de fútbol. Entonces qué importante que lo mencionas, ¿no? La familia, los papás. Y porque a veces no lo apreciamos también, ¿no? Cuando somos jóvenes deportistas, estudiantes. Y hablando del estudio, tú estudias en la secundaria, primer año. Sí, apenas. Apenas, y lo que te falta, ¿sabes ya qué quieres estudiar? No, todavía no tengo mucha idea. Bueno, todavía tienes mucho tiempo y Sí, no te preocupes por ello, yo creo que ahorita. Pero ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas la escuela y el deporte? Pues más o menos, yo creo que voy bien en la escuela también, trabajo en la escuela, llevo tareas y normalmente busco el tiempo de poder terminar con todo lo que tengo pendiente. Pero igual sí también entreno mucho, pero siempre tengo mucho tiempo libre, entonces pues voy bien, todavía. Exacto, sí, porque encuentras los tiempos, ¿no? A veces es complejo. ¿Tú en qué horario entrenas en la tarde, me imagino? Sí, entreno de 3:30 a 5 o de 4:30 a 6:30. Sí. Entonces ahí encontrar los tiempos también para las tareas, para los trabajos. Yo siempre admiro mucho eso, los deportistas, que de dónde sacan tiempo, no lo sé, pero es muy encomiable. Y bueno, aún no entras a la prepa, no entras a la universidad, pero ya eres parte de la Asociación de Patines sobre Ruedas de la UNAM y ya llevas los colores, ¿no? Los colores azul y oro. ¿Qué significa para ti representar a nuestra universidad en una competencia nacional? Pues me gusta mucho representarla y que me den la oportunidad de poder ir a competir en su nombre.
Y pues me hace muy feliz, ya que nos dieron la oportunidad a todos los de patinaje. Y pues estoy muy agradecido por eso. A tu edad pues ya has conseguido estos logros muy importantes. ¿Qué es lo que más te emociona cuando piensas en todo lo que todavía puedes alcanzar en el patinaje? Pues me pone muy feliz saber que todavía no llego al límite máximo, porque hay muchos competidores que también están muy fuertes en otros países y también en categorías superiores. Y es lo que planeo hacer en la siguiente, subirme una categoría para medirme con unos más grandes. ¿Ahorita en qué categoría estás? En juvenil menor. Juvenil menor. ¿Y entonces cuál es la que sigue? Juvenil mayor. Sí. Exacto. Pues qué bueno que lo tienes muy consciente, además, ¿no? De que sí, hay competidores muy fuertes allá afuera y hay que seguirse preparando, ¿no? Sí. ¿Cómo empezaste a patinar? Pues un día estaba paseando por el parque y vimos una pista de patinaje y pues ya nos acercamos a ver y ya ahí vimos a unos patinadores que igual son de velocidad y actualmente también compiten y pues nos gustó mucho cómo patinaban y entonces pues ya fuimos a pedir informes y ya empezamos a patinar. Pero yo para ese entonces no sabía nada. ¿Cuántos años tenías? Tenía como 10 años, Ok. creo. Pues hace no Más o mucho. menos. Hace No. no mucho. No. Y empezaste de cero. Nunca habías patinado. No, o sea, sí iba patinado, pero tenía patines de juguetes y Ok. patinaba parado, entonces. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de aprendizaje también, no? Pues como tenía compañeros que iban muy rápido, a mí me gustaba intentar alcanzarlos y por eso patinaba. Me esforzaba también por aprender y alcanzarlos. También es eso que tiene el deporte, ¿no? La competencia, el querer pues ser mejor, ¿no? Y vaya que es un orgullo que hayas logrado estas medallas representando a nuestra universidad y que seguramente escucharemos mucho más de ti. Ya estamos en la recta final de la charla, pero ¿qué consejo le darías a algún joven, algún niño que esté patinando o que le dé miedo quizá a las caídas? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran dicho a ti cuando empezaste? Que pues al final de cuentas las caídas se curan, raspas y te puedes recuperar. Y pues que no tengas miedo a eso, ni pues que siempre lo intentes con todas las ganas. Porque pues el deporte es muy bonito, en cualquier deporte igual. Puedes siempre intentarlo. Y, y no tener miedo a las caídas, sino tener solo cuidado. Exacto. Más que nada. También Alberto Vargas comenta felicidades, Mica. Ahí están los saludos, el amor que te dan, ¿no? Toda tu red de apoyo. Y muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Pues te agradecemos mucho que nos hayas contado un poco de esta historia. No sé si hay algo más que te gustaría agregar, mi estimado Sebastián. Pues creo que no. Ahí está. Gracias. Palabras concisas. ¿No? Muchísimas gracias y muchas felicidades por estos logros, Sebastián Micaeli García López. Gracias. Gracias por estar aquí en Goya Deportivo, comentándonos estos resultados y seguro escucharemos más de ti. Muy buenos días. Seguimos en nuestro programa Goya Deportivo, querida comunidad universitaria. Cada semana, como saben, les compartimos una pieza musical inspirada en el deporte dentro de la sección Fundamentos Sonoros. Y bueno, fue el Día Mundial de la Bicicleta, a propósito de la experiencia que escuchábamos en nuestra sección de Juego Limpio, el pasado 3 de junio. Y hoy vamos a escuchar precisamente una pieza titulada Bicicleta, de la banda mexicana de rock Zoé. Esta canción incorpora elementos sonoros característicos de un paseo en bicicleta, ¿no? Se distinguen el ritmo del pedaleo, el movimiento de la cadena, el giro de los rines, recursos que acompañan el diseño sonoro de esta pieza. Bicicleta forma parte del documental Zoé Panoramas, estrenado en 2016 y dirigido por Rodrigo Guardiola, quien es baterista de la agrupación. La composición fue realizada por los integrantes de la banda en colaboración con distintos productores, entre ellos el inglés Phil Vinal. Les presentamos Bicicleta, incluida en el álbum Zoé Panoramas, música original de la película, publicado el 1 de diciembre de 2017 por Universal Music. Que la disfruten.
Te queremos escuchar. Mándanos un mensaje de voz o de texto por WhatsApp al 55 45 33 64 37 o por el Facebook de Goya Deportivo. Envía tus preguntas o comentarios y saldrán en vivo en el programa. Recuerda el número 55 45 33 64 37. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Si conocen más música relacionada con el deporte, coméntenlo en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Deporte UNAM y Goya Deportivo o en nuestro número de WhatsApp. Les recordamos el número 55 45 33 64 37. Estaremos muy pendientes de sus mensajes. También en nuestro número en cabina 55 56 82 28 12. Pues seguimos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y vamos a hablar de los Enhanced Games, también conocidos como los Juegos Mejorados. Se celebraron el 24 de mayo de 2026 en Las Vegas, Nevada, y bueno, es un evento que ha generado controversia porque se permite ciertas sustancias que en el deporte, digamos, convencional, pues están prohibidas. Y bueno, se compitió en atletismo, halterofilia y natación. Vamos a hablar un poquito de los Enhanced Games con Emanuel Novas Sánchez, quien es metodólogo del deporte, académico del Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario, para entender un poquito las implicaciones de estas prácticas, ¿no?, en el rendimiento deportivo y también los riesgos que pueden implicar para la salud. Estamos con Emanuel Novas Sánchez en este momento. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Me escuchas? Claro que sí, Neftalí, ya te escucho, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Un saludo a todo el auditorio que nos escucha hoy temprano aquí en Goya Deportivo y un placer nuevamente estar con ustedes. Muchísimas gracias, Emanuel, por estar aquí con nosotros en Goya Deportivo. Y pues como comentábamos, los Enhanced Games son unos juegos muy controversiales, ¿no? Cuéntanos un poquito qué son y por qué en qué se diferencian de otras competencias. Mira, a grosso modo, para que vayamos entrando en materia, lo que prima en este tipo de juegos que acaban de crear es que están permitidos todo el uso de sustancias dopantes que la WADA prohíbe, excepto las sustancias dopantes que son prohibidas por la DEA. Por ejemplo, no puedes usar cocaína, no puedes usar heroína, esas no las puedes usar, ¿no? El principio de estos juegos, en una manera muy superficial, es que se puede competir dopados y que se busca que si el atleta puede ser completamente libre, pues ¿por qué se tiene que restringir a los principios del olimpismo moderno de fraternidad, competición, juego limpio o fair play, ¿no? ¿Por qué vamos a limitarnos a eso si podemos utilizar la ciencia y la tecnología como una manera de llevar al límite el cuerpo del ser humano, ¿no? Y digo muy superficialmente porque la creación de estos juegos tiene curiosamente a otros actores que no pertenecen al ámbito del deporte. Entre ellos, como patrocinadores, está el hijo de Donald Trump, el hijo mayor entre él e Ivanka, que es Donald Trump Jr., que se encarga con los fondos justamente de promover esto, así como otros dos personajes interesantes en el entorno que son más político-económicos que justamente deportivos, ¿no? Entonces, la idea superficial es esta de la competitividad y ya iremos desglosando un poquito más abajo por qué los quieren probar y qué resultados nos arrojaron el 24 de mayo pasados. Así es, porque se quería romper récords, ¿no? Y había incluso premios. ¿Ahí me escuchas, mi estimado Emanuel? Creo que no, ¿verdad? Ahí está, ahí me escuchas, ¿verdad, mi estimado Emanuel? Ahí te escucho, ahí te escucho. Muchas gracias. Entonces se querían romper premios, se querían romper récords, perdón, y había un premio de $1 millón a quien rompiera los récords. Así es, la idea era romper los récords y demostrar que justamente
la limitante de estos principios olímpicos limitaba el potencial humano. Ese es uno. Dos, se quería aprovechar el impulso que estos últimos años han tenido hacia ciertas minorías a nivel mundial, como para manifestar que esta limitante también minimizaba o no permitía expresar la libertad al 100 a los atletas. Y la búsqueda también de este rendimiento mediante la ciencia, irónicamente, aunque lo parezca, es patrocinado por esta cuestión política que es más conservadora, de donde viene Trump y donde está MAGA, porque lo que buscan es así justificar a través de resultados que debe tener todavía más control la tecnología en otros rubros, no necesariamente el deporte, porque demostraría que se vuelve muy peligroso dejarlo sin control dentro de los seres humanos. O sea, es irónico cómo es este juego político. Vamos a demostrar que con ciencia vamos a reventar todos los topes de récords que hay, para que eso lo usemos como justificación para regular más fuertemente todavía el uso de la tecnología y que el poder quede en manos justamente solamente de un actor político o a unos pocos actores políticos, ¿no? Entonces, por ahí le va rascando. De hecho, parte de estos comentarios son recabados de un artículo que sacó La Nación, un periódico español, sobre justamente estos juegos, la cual es un reportaje muy completo, lo pueden consultar, está en internet, ¿no? Junto con toda esta propuesta que se hace, porque bajo esta tesis de que era una limitante para el atleta, pues buscaban justamente romper los récords olímpicos y con cierta maña escogieron los deportes que se utilizaron, ya que fue levantamiento de pesas, atletismo y natación. En natación sí se logró un récord mundial, pero la diferencia es que este récord mundial solamente se rompió por 0.07 décimas de segundo, comparado con el récord vigente actual que posee el australiano de manera natural. Entonces, ¿qué es lo que también nos arrojaron los Enhanced Games? Que no importa que te dopes, si tú no estás en el 1% de la élite de todos los atletas del mundo, es decir, de todos los atletas olímpicos de altísimo nivel, el 1% es la élite. Si tú no estás en ese 1%, no importa cuántas sustancias te metas, difícilmente vas a romper las marcas. No se rompieron casi marcas, y si se rompieron eran por muy poco o se quedaron por debajo. Estaban más cercanos los resultados a romper marcas universitarias que de romper récords olímpicos. Entonces, eso también tira la tesis de que el dopaje realmente te va a dar una enorme ventaja sin importar quién seas. Aquí empezamos a ver, porque también hay que mencionar al público, a nuestros radioescuchas, que justamente no solamente eran dopaje prohibido por la WADA, sino también, como algunas veces en diversos programas y diversas entrevistas ha comentado el profesor René Vargas, sobre el dopaje tecnológico, ya que se podían utilizar también telas y se podían utilizar algunos artefactos o implementos del deporte para que mejoraras incluso esas marcas. Y a pesar de utilizarlos, no se llegaron a romper. Entonces esto empieza a dejar una pregunta en el aire, donde dices, bueno, si a pesar de toda esa tecnología no se rebasan los límites preestablecidos o quedan muy por debajo, ¿qué es lo que hace al ser humano dentro del olimpismo llegar a esos límites? Y recientemente lo platicamos hace poquito, aunque sea breve, fue el doble rompimiento del récord de la maratón, solo que el segundo lugar no se lo cuentan, ¿no? Pero 2 personas bajaron de 2 horas el maratón en la última edición que se tuvo, donde ellos compitieron. Entonces, y lo hicieron más que entrenando, y también obviamente empezamos a tener esta capacidad a través de las metodologías del entrenamiento, de la estadística y de la tecnología deportiva. ¿Por qué? Porque se van sacando ya cada vez más estadísticas, más matemática. Significa que estamos empezando a hacer mejores selecciones dentro de nuestro pool genético como seres humanos. Entonces, no importa cuánto te dopes. Y entonces, que hayan escogido estas 3 disciplinas, pues no fue gratuito, decías, ¿no? El atletismo, la halterofilia y la natación. Pero impresionante entonces también que, al contrario de lo que se pensaba, no se rompieron los récords, ¿no?, que tenían planteados, como decías. No las escogieron al azar, porque son disciplinas que tienen récords
por romper muy impresionantes, y aparte ahí tienen tantas disciplinas entre ellas mismas, o sea, número de competiciones, que digamos que era más fácil como pegarle a una diana en una de esas. Entonces, sí, y el objetivo era más del espectáculo, más comercial, digamos, también, o sea, no tenía un interés deportivo, pero sí es interesante cómo o desata el debate de hasta dónde puede llegar el cuerpo humano, ¿no? Si es, entonces, por sustancias, por dopaje tecnológico, genético, hay muchos tipos de dopaje, pero también interesante que no se haya visto una gran diferencia, ¿no? Exactamente, y es que también aquí entra en juego otra parte que dentro del ser humano a veces damos por descontado cuando somos sumamente cientificistas. El espíritu humano sigue siendo algo indomable y algo incomprensible para el ser humano en su totalidad. No podemos resumirnos a una parte meramente bioquímica y biológica, porque el olimpismo en sí mismo todavía guarda este principio del agón de los griegos, aunque sabemos por nuestros especialistas de la universidad que no es como tal las Olimpiadas las que tenemos hoy en día, la de los griegos, son una concepción moderna, pero el barón Pierre de Coubertin retoma esta idea antiquísima del olimpismo basándose en el agón. A veces le costaba trabajo explicar qué era el olimpismo, porque un componente histórico del agón es justamente morir por lo que tú vas a representar o por lo que tú crees, donde entran otros dos conceptos griegos, que es el telos y el eidos, que es donde el telos es el sentido trascendente de tu existencia, que en todas las polis griegas existía, y el eidos era esta vergüenza social o esta vergüenza cultural, donde si yo fallo, sé que le fallo a mi sociedad, a mi país, y entonces por eso siento una vergüenza social. Estos dos conceptos estaban muy arraigados en esa época y eran parte fundamental de la cultura helénica de esa época. Entonces, los Juegos Olímpicos tenían muy encarnado esto, y el agón era esta base. Entonces, esto lo retoma el barón Pierre de Coubertin y lo trata de meter dentro del concepto del olimpismo. Claro, en los Juegos Olímpicos modernos no podemos estar hablando de morir dentro del campo de juegos, ¿verdad? Por nuestra concepción histórica y social a través de los siglos, pero sí se mantiene esa idea dentro de la competitividad de darlo todo. Entonces, ese empuje extra también es lo que nos demuestra que el ser humano tiene todavía áreas que investigar, que indagar, que conocer, porque en estos juegos, además de que no hay un reconocimiento como tal, y quitando la parte de que si ya eres un deportista consagrado, ¿por qué te vas a arriesgar a doparte, no? Algo hay que, a pesar de que te metes sustancias, si no hay una parte volitiva, una parte emocional donde la psicología del deporte empieza a indagar, que te lleve a superar esos límites o a rozar esos límites, estamos viendo que no está funcionando. O sea, no es como una máquina a la cual le cambias el combustible de octanaje y funciona mejor. No podemos ser tan reduccionistas con el cuerpo humano, a pesar de que las ciencias biológicas y de la salud nos ayudan a comprender de mejor manera la concepción de este organismo. ¿Me explicó? Entonces, eso también abre otra pequeña parcela para debatir, porque no solamente podemos reducirnos a la concepción de ser máquinas, y es justamente lo que estos juegos hacen. Pensar que solo con el dopaje vamos a mejorar es quitar el componente humano pleno de un atleta y volverlo una mera máquina. No hay una solución mágica, ¿no? Entonces, para tener un mejor rendimiento. Y también esto que decías de estos conceptos griegos, pues quizá ya han cambiado evidentemente, ¿no? Pero sí se le exige todavía al deportista, ¿no? Ser el mejor, se le exige como país a la selección, ¿no? Por ejemplo, ser mejor. Hay una exigencia constante y hay una presión sobre el deportista y el mismo deportista, ¿no? También, que tiene sus propias autoexigencias y que lo lleva quizá a estas prácticas, ¿no? Que alguna persona me dijo alguna vez que en ciertos deportes no es que no esté permitido el dopaje, sino que regulan qué tanto te puedes dopar.
no sé qué tanto cierto sea o no, o qué sustancias sí se permiten y qué sustancias no. Entonces también es un tema interesante. Sí, claro, porque en el sentido muy estricto todo lo que te dopa mejora tu rendimiento. Y entonces, a pesar de que hay sustancias permitidas por la WADA que puedes consumir y otras que están completamente prohibidas, porque las prohibidas aumentan el dopaje, entonces las que consumes técnicamente bajo esa definición, pues realmente no te aumentan el dopaje, ¿me explico? Solo ayudan a la recuperación, solo ayudan a tener un mejor descanso, pero que aumenten así directamente el rendimiento, como en su momento pasó el salbutamol, se empezaron a dar cuenta que porque hacía una broncodilatación, había una mejor oxigenación que directamente incidía en el rendimiento aeróbico, y de repente en una competencia de selección internacional de triatlón se empezaron a dar cuenta que de repente de tener, ¿qué les gusta? 10 personas con asma que usaban broncodilatador, de repente ya eran 100. Y dijeron, ¿por qué? Es que se dieron cuenta de eso, y en ese momento dijo la WADA, no, ya no, eso ya es doping. Oye, ¿sí? y está prohibido. Exacto, ¿no? Ya se va regulando, ¿no? En aras del juego limpio, ¿no? Que también mencionábamos de estos valores. ¿Y crees que este tipo de pruebas, como los Enhanced Games, sea un cambio entonces en el paradigma para el deporte, que se privilegie el espectáculo, que veamos seres ya, me voy a ir muy volado quizá, pero biónicos, ¿no? Incluso para mejorar el desempeño deportivo, para llevar más allá lo que pueda hacer el humano? Yo creo que esa es la intención, esa es la idea, como lo quieren hacer como una opción de entretenimiento, pero todavía, en mi opinión, vislumbro que no va a ocurrir por una razón, porque sería quitarle la humanidad al deporte en un gran porcentaje. El ser humano, esto es una idea que comparto mucho con mis alumnos, los atletas, quieran o no, se vuelven la encarnación de valores y de ideales, porque la disciplina no la puedes tocar, el esfuerzo no lo puedes tocar, el sacrificio no lo puedes tocar. Tú ves los efectos de estas acciones, de estas virtudes. Entonces el atleta encarna estas virtudes en su expresión más pura y más elevada de lo que el ser humano puede concebir. Entonces renunciar a eso es renunciar a encarnar esas virtudes, y el ser humano dejaría de ser ser humano por eso. Entonces ahí es donde entra, en mi opinión, que difícilmente va a tener éxito estos juegos, porque tiene que haber un cambio muy drástico en la cultura y en la sociedad para que esto funcione. Y en tiempos de la inteligencia artificial, pues ser humano es más importante que nunca, ¿no? Y también en el deporte lo podemos ver. Ya seguiremos hablando de estos temas, Emanuel. Muchísimas gracias por contarnos sobre los Enhanced Games, y pues volveremos a ti para que nos hables más de metodología del deporte. ¿Te parece bien? Claro que sí. Muchas gracias, Neftalí, y gracias a todos nuestros radioescuchas. Esperemos vernos pronto, querido Emanuel. Muchas gracias. Emanuel Novas, académico del Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Y bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Vamos a escuchar una cápsula de un libro titulado Área Penal, el fútbol en tiempos de la globalización, una obra editada por el Instituto de Geografía de la UNAM. El pasado 2 de junio de 2026 se llevó a cabo la presentación del libro Área Penal, el fútbol en tiempos de la globalización, en el Instituto de Geografía de la UNAM. A través de 17 capítulos, la obra busca responder una pregunta fundamental. ¿En qué momento el deporte más popular del mundo dejó de pertenecer a los barrios, las aficiones y las culturas locales para convertirse en una mercancía de alcance global? La respuesta que proponen sus autores es clara: la globalización. Escuchamos a Federico Fernández, uno de los coordinadores del libro, quien reflexiona sobre el impacto del fútbol a escala mundial. Un buen tercio de la población mundial está conectado con fútbol, ya sea porque quiere jugar, ya sea porque está viendo a su equipo favorito. Por ejemplo, se calcula que ahorita en la inauguración del mundial va a haber como unos 6,000 millones de personas pendientes la inauguración. La obra sostiene que organismos como la FIFA, en conjunto con consorcios mediáticos, élites políticas y fondos de inversión, han contribuido a la mercantilización del fútbol,
A partir de esta premisa, 38 investigadores y periodistas analizan desde la geografía y otras disciplinas las tensiones existentes entre el gran capital y el fútbol entendido como patrimonio cultural. El libro también recupera diversas narrativas de resistencia, desde las futbolistas españolas que enfrentaron las estructuras de poder de su federación hasta las aficiones de izquierda presentes en las gradas de Hamburgo y Glasgow, pasando por los equipos indígenas de Ecuador, que fortalecen su identidad a través del balón, y las mujeres latinoamericanas que continúan luchando por abrirse espacio dentro del deporte. Por su parte, Francisco Javier González abordó la dimensión económica de las Copas del Mundo y las expectativas en torno al certamen que está por comenzar. De la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010 a la de Qatar hace 4 años, el incremento de utilidades de la FIFA fue de 4.200 millones de dólares de utilidad a 7.500 en Qatar. Las utilidades proyectadas en este momento para el Mundial 2026 es de 13.000 millones de dólares, más del doble de las utilidades de Qatar. A través de una mirada crítica sobre el fenómeno futbolístico contemporáneo, el libro invita a reflexionar sobre las fuerzas económicas, políticas y culturales que hoy influyen en el deporte. Finalmente, Félix Fernández compartió algunas reflexiones sobre las audiencias a las que se dirige actualmente el fútbol profesional. En el capítulo que escribió Francisco Javier González menciona algo que hay que tomar en cuenta. Él dice que el fútbol pasó de deporte popular a entretenimiento de masas. Yo le agregaría de masas elitistas. Y esta Copa del Mundo es la mejor prueba de que hoy el fútbol es solamente para unos cuantos y no para quienes lo crearon, no para quienes lo difundieron, no para quienes lo popularizaron, no para quienes van a ver a su equipo cada 15 días al estadio y para quienes compran la mercancía y para quienes apoyan a la selección mexicana incondicionalmente en 2 países con una afición que se calcula en 180 millones de personas. La versión digital de Área Penal, el fútbol en tiempos de la globalización, puede descargarse gratuitamente en la página oficial del Instituto de Geografía de la UNAM, publicaciones.geografía.unam.mx. Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Pues llegamos al final de nuestro programa de Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de nuestra universidad. Ya se inaugura el Mundial el próximo jueves, entonces estaremos muy pendientes también de esos temas. Hoy estuvo muy futbolero, tuvimos muchos temas de fútbol también por nuestras Pumas, campeonas que nos dieron esta alegría. Ya dieron ellas sus quinielas. Ahí coméntenos ustedes quién creen que va a ganar el Mundial. A ver, tenemos España, México nos dijeron, Portugal y Argentina. ¿Ustedes quién opinan que va a ganar el Mundial? Coméntenlo ahí en nuestras redes de Deporte UNAM y Goya Deportivo. Y pueden también consultar todas las entrevistas y cápsulas de este programa en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Búsquennos como Deporte UNAM y Goya Deportivo. Les damos cita el próximo sábado para otra emisión de su programa Goya Deportivo. Que estén muy bien. El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final. Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido. Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.